Hola a todos. Con este video inicio un pequeño proyecto de compartir con ustedes una plática sobre diversos temas, al que he llamado pildoritas de información. ¿Por qué le llamé pildoritas? Porque son videos cortos con información sobre algún tema en especial. Cada cierto tiempo estaré compartiendo una pildorita sobre lo que yo haya investigado y encontrado sobre algún tema. Si tienes algún interés en algún tema en específico, déjamelo en comentarios para tomarlo en cuenta. El tema de hoy es la conciencia. En muchas ocasiones, cuando se escucha la palabra conciencia, no tenemos claro a qué se refiere. Y aquí les comparto algo de lo que encontré. La conciencia es un concepto complejo que ha sido abordado desde diversos ángulos. En términos generales, se puede definir como la capacidad que tiene un ser de percibir, sentir y tener conocimiento de sí mismo y de su entorno. Entonces, la conciencia tiene que ver con esta capacidad que tenemos los seres humanos de percibirnos y conocernos a nosotros mismos. La conciencia ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia, desde diversas disciplinas, como la filosofía, la neurociencia y la espiritualidad. Se trata de una capacidad que permite a los seres humanos percibir la realidad, reflexionar sobre sí mismos y actuar con base en el conocimiento adquirido. Sin embargo, definirla con precisión resulta muy complejo, ya que su naturaleza abarca tanto lo material como lo inmaterial. Desde la antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles analizaron la conciencia como parte del alma racional del ser humano. Descartes, en su célebre afirmación cogito ergo sum, pienso, luego existo, la consideró la base de la identidad personal y el conocimiento. En tiempos más recientes, el filósofo David Chalmers introdujo la distinción entre el problema fácil, que se puede explicar con las herramientas y nociones científicas actuales. Por ejemplo, la neurociencia puede explicar cómo el ojo ve o qué zona del cerebro procesa el dolor. Y el problema difícil. Este es más profundo y radical, ya que se refiere a el por qué un acontecimiento neural produce una experiencia consciente. Por ejemplo, la neurociencia puede explicar las bases químicas de los estados emocionales, pero no el por qué se produce esa experiencia, mostrando que la conciencia sigue siendo un enigma sin resolver. En el ámbito científico, la conciencia se vincula con la actividad cerebral, específicamente en la corteza prefrontal y el tálamo, estructuras que procesan la información sensorial y generan la percepción de la realidad. Investigaciones en neurociencia han revelado que los estados de conciencia dependen de la integración de información en el cerebro. Sin embargo, aunque se han identificado correlatos neurales, aún no se ha explicado completamente cómo surge la experiencia consciente, ni por qué algunas percepciones son subjetivas y únicas para cada individuo. Otro aspecto fundamental es la conciencia moral, que permite a los individuos diferenciar entre el bien y el mal. Esta forma de conciencia se desarrolla a través de la educación, la cultura y la experiencia. Teóricos como Kant la relacionaron con la razón práctica, argumentando que el ser humano tiene un sentido innato del deber,
En la vida cotidiana, la conciencia moral influye en la toma de decisiones y en la construcción de sociedades más justas y éticas. Más allá de la razón y la ciencia, la conciencia también ha sido concebida como una conexión con lo trascendental. En el hinduismo y el budismo se habla de la conciencia como un estado de iluminación que permite liberarse del sufrimiento y alcanzar la unión con lo absoluto. En varias tradiciones se habla de el Atman en el hinduismo. Es el yo verdadero, la conciencia pura e inmortal que es una manifestación del Brahman, la realidad última. También se habla del Nirvana en el budismo, la conciencia trascendental que surge cuando se supera el ego y la dualidad. En la tradición gnóstica y cristiana mística, la conciencia es la chispa divina dentro del ser humano que debe despertarse mediante el autoconocimiento y la conexión con lo sagrado. En el sufismo, corriente mística del Islam, la conciencia elevada se alcanza mediante la purificación del corazón y el amor divino. Esta visión sostiene que la conciencia no solo es una función cerebral, sino una dimensión esencial del ser que permite trascender la materia y acceder a una realidad más profunda. En la cábala judía, la conciencia se vincula con el árbol de la vida y los distintos niveles de percepción de la realidad. Según el Vedanta, existen varios estados de conciencia. El Vedanta es una escuela de pensamiento del hinduismo que se centra en la unión, la liberación y el conocimiento. La palabra Vedanta significa conclusión de los Vedas. En estos se encuentran el Jagrat, que es el estado de vigilia, percepción del mundo físico. El Swapna, estado de sueño o mundo onírico. El Sushupti, sueño profundo sin sueños, descanso del ego. Y el Turiya, conciencia pura, la iluminación espiritual. Para la Iglesia Católica, la conciencia es un juicio de la razón que ayuda a las personas a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Es un espacio íntimo donde la persona se siente a solas con Dios y escucha su voz. La conciencia es un elemento fundamental para los cristianos, ya que les permite reconocer la verdad sobre Dios y cómo vivir, percibir la ley divina, amar a Dios y a los demás, evitar el mal. Para formar una conciencia recta, los cristianos pueden rezar, leer el catecismo, reflexionar sobre sus acciones, cultivar amistades santas, estudiar la doctrina y los evangelios. Algunas corrientes modernas, como la metafísica y la espiritualidad New Age, consideran que la conciencia es energía en constante expansión y que el despertar de la conciencia implica superar el ego y la identificación con el cuerpo, conectar con la conciencia universal o la fuente, desarrollar la intuición y la percepción más allá de lo físico. Se habla de estados de conciencia espiritual como conciencia ordinaria, enfocada en el mundo material y la identidad individual. La conciencia expandida, estados meditativos, experiencias de unidad con el todo.
y la conciencia iluminada, estado de realización en el que se trasciende la dualidad y se percibe la realidad sin filtros del ego. En resumen, en la espiritualidad la conciencia no solo es una función mental, sino una puerta hacia el autoconocimiento, la trascendencia y la conexión con el todo. Además, en la teoría se contemplan varios tipos de conciencia, como la conciencia fenomenológica, que se refiere a la experiencia subjetiva de estar consciente, es decir, la sensación de estar presente en el mundo. La conciencia de sí mismo es la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y reconocerse como un individuo con identidad propia. La conciencia moral se relaciona con la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, influenciada por la ética y los valores de una sociedad. La conciencia cognitiva hace referencia a los procesos mentales que permiten la toma de decisiones, la resolución de problemas y la introspección. La conciencia es un fenómeno multifacético que abarca desde la percepción sensorial hasta la reflexión filosófica y la experiencia espiritual. Aunque la neurociencia ha avanzado en su estudio, aún persisten interrogantes sobre su naturaleza y origen. Desde la moral hasta la trascendencia, la conciencia es el eje central de la existencia humana, guiando nuestras decisiones y nuestra comprensión del mundo. En última instancia, su estudio nos invita a cuestionarnos quiénes somos y cuál es nuestro papel en el universo. Les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente pildorita. Gracias.